Hola, ¿qué tal? Esta es la clase de seguridad de instalaciones eléctricas industriales. En esta sesión vamos a abordar el tema del uso de tablas para determinar la capacidad y tamaño de los conductores. Bien, la parte de la norma, ya sea el Código Eléctrico Nacional que coincide con la norma oficial mexicana, que se encarga de especificar la capacidad de los conductores eléctricos, es el artículo 310. En, este, en esta tabla, por ejemplo, en esta diapositiva se presenta la tabla 310-104 del Código Eléctrico Nacional americano, en donde se presenta diferentes tipos de aislamiento para diferentes tipos de aislamiento para conductores. Aquí, por ejemplo, en la primera columna se presenta el tipo de material aislante. Se ve mejor en la tabla que se presenta acá. Estas tablas son equivalentes. Esta es la del NEC, esta sería la norma oficial mexicana. Entonces aquí tenemos el nombre genérico o comercial de lo que sería el aislante para diferentes conductores. En la primera columna, por ejemplo, etileno, propileno fluorado, aislamiento mineral con cubierta metálica, termoplástico resistente a la humedad, al calor y al aceite, papel, etcétera. Tenemos un montón de diferentes tipos de aislamientos. En la segunda columna tendríamos los acrónimos o las letras clave del tipo de aislamiento, la temperatura máxima a la que pueden operar estos aislamientos de conductores y las aplicaciones previstas, por ejemplo, aplicaciones en lugares secos y húmedos, lugares secos, aplicaciones especiales, se refiere a cuando las condiciones de diseño requieren una temperatura superior, por ejemplo, a 90 grados centígrados, condiciones muy especiales, alambrado de máquinas de herramienta en lugares mojados, y bueno, estos ya se repiten, los tipos de aislamiento, nuevamente, y los recubrimientos, si tienen algún recubrimiento externo o si no tienen ninguno, de qué tipo son esos recubrimientos. Entonces, si se fijan, lo que son las tablas del código eléctrico nacional americano coinciden con las tablas de la norma oficial mexicana. Entonces son muy similares. Básicamente también tenemos tablas para determinar la capacidad de conducción de corriente de un conductor. A esa capacidad de conducción de corriente de los conductores se les denomina ampacidad. Entonces aquí se define qué es la ampacidad. Todos estos conceptos, por ejemplo, de ampacidad, se los encuentran definidos en la norma oficial mexicana. Allí se define como la corriente máxima que un conductor puede transportar continuamente bajo condiciones de uso sin exceder su rango de temperatura. Entonces, para ciertas aplicaciones hay que revisar la norma para ver si no se excede la ampacidad de un conductor eléctrico y se cumple con la norma. Tenemos que los conductores modifican su capacidad de conducción dependiendo de diferentes factores, por ejemplo, del tipo de aislamiento. El tipo de aislamiento que utiliza un conductor determina la capacidad de corriente que puede transportar el conductor. Otra de las características sería el tipo de metal que se utiliza. No es lo mismo utilizar eh, un metal cobre que usar el material aluminio. Sabemos que el cobre tiene una menor resistividad que el aluminio. Si nosotros tenemos conductores de aluminio y de cobre del mismo grosor y de la misma longitud, pues sabemos que el cobre va a tener una mejor conductividad o menor resistividad respecto al aluminio. Entonces, en la tabla 6.2, aquí por ejemplo, que está en la siguiente diapositiva, y en el artículo 315, tanto de la norma oficial mexicana como del NEC, que serían estas tablas, en caso del NEC, esta tabla sería en caso del NEC, esta tabla sería en caso de la norma oficial mexicana. Tenemos
eh, la ampacidad para lo que son los materiales cobre y aluminio para diferentes condiciones de operación, diferentes temperaturas nominales de operación y diferentes tipos de aislamiento que aquí aparecen. Y por supuesto diferentes tipos de calibre. Otro factor, como aquí aparece en la misma tabla, que determina la condición de corriente máxima que puede conducir un cable, es la temperatura. Entonces en la misma tabla 310 de la norma oficial mexicana, aparecen las temperaturas nominales que pueden a las que pueden operar diferentes conductores, diferentes calibres. Si se fijan, en estas dos columnas tenemos calibres en milímetros cuadrados o en el estándar americano AWG, America Wiring Gauge, o Kilo Circular 1000. De esto vamos a hablar más adelante en una siguiente presentación. Y tenemos aquí columnas con diferentes tipos de aislamiento de conductores. Tenemos los aislamientos TW, EF. Todas estas son las letras clave que veíamos en la primera diapositiva, en la tabla de la primera diapositiva. Y tenemos que estos diferentes tipos de aislantes para diferentes tipos de materiales van a tener un valor de temperatura nominal. Entonces, aquí vamos a tener la ampacidad de esos materiales para diferentes aislamientos y diferentes temperaturas nominales y diferentes calibres. Y tenemos los dos casos, el cobre y el aluminio. Básicamente pues son los principales materiales utilizados como conductores eléctricos, como cables. Aquí tenemos otra tabla que, que se puede utilizar también. Es continuación realmente de la anterior. Eh, si se fijan, pues tenemos otra vez el material, cobre y aluminio o aluminio recubierto de cobre, el tipo de aislamiento que utilizan estos conductores, los calibres de este lado y las temperaturas a las que pueden operar, temperaturas nominales. Entonces con estas tablas es posible determinar la capacidad de conducción de corriente que puede soportar un conductor o ampacidad, como se definió anteriormente. Hay algunos factores de corrección que se utilizan dependiendo de diferentes circunstancias en los que operen los conductores. Por ejemplo, cuando los conductores operan en situaciones especiales, por ejemplo, a temperaturas mayores a los 30 grados centígrados, los factores de ampacidad o las características de ampacidad de las tablas anteriores tienen que ser corregidas por medio de algún factor de corrección. Por ejemplo, una de las principales condiciones que determinan la corriente de un conductor que un conductor puede transportar es la temperatura ambiente del entorno. Entonces, la tabla 6.2 que veíamos anteriormente en el NEC, lo que sería la tabla 310, bueno, la tabla 6.2 de la bibliografía que estamos usando realmente es la tabla 310 del NEC, que coincide con la tabla 310-15 de la norma oficial mexicana. Enumera la ampacidad permitida para no más de 3 conductores. Si se fijan aquí en el título dice no más de 3 conductores en una sola canalización. Entonces cuando tenemos más de 3 conductores en una canalización hay que usar otras tablas o un factor de corrección. De la misma forma, para una temperatura ambiente de 30 grados centígrados son estas capacidades de conductor. Cuando excedemos esa temperatura tenemos que aplicar algún factor de corrección. Entonces aquí están en la tabla, por ejemplo, 310.15b2, tanto del NEC como de la norma oficial mexicana, aparecen estos factores de corrección.
Por ejemplo, veíamos que en la tabla 2, 6.2, aparecen valores nominales a 60 grados, 75 grados y 90 grados centígrados para el cobre, igual para el aluminio. Entonces, basándonos en esos datos y en la temperatura ambiente a la que opera el conductor, por ejemplo, aquí podríamos tener que el conductor opera en temperatura ambiente entre 11 y 15 grados centígrados y queremos determinar la ampacidad de algún conductor con ciertas características de aislamiento o valores nominales de temperatura, pues nosotros aplicamos un factor de corrección que viene aquí. También cuando nosotros tenemos más de 3 conductores en una canalización, en una misma canalización, tenemos que aplicar un factor de corrección. Entonces, dependiendo del número de conductores, si tenemos de 4 o 6 conductores, aplicamos un factor de, de corrección para corregir lo que sería la ampacidad del conductor. Este valor que aparece aquí, por ejemplo, de 4 o 6 conductores, que dice 80, está en porcentaje, entonces el factor que habría que aplicar sería el de 0.8. Observen que estas tablas, la del Código Eléctrico Nacional y la de la norma oficial mexicana, pues coinciden, ¿no? Son muy similares. De hecho, como que es una copia, la norma oficial mexicana de el NEC. Entonces tenemos algunos ejemplos para clarificar lo que se ha comentado en las diapositivas anteriores. Por ejemplo, un ejemplo muy simple: encuentra la temperatura máxima de operación de aislamiento del aislamiento tipo TW. Hay que consultar la tabla 6.1. La tabla 6.1 se refiere a la bibliografía que estamos utilizando, que recuerden que es el Electrical Wiring Industrial, o la tabla 310-104 de la norma oficial mexicana o del NEC, el Código Eléctrico Nacional americano. Entonces, si nosotros buscamos en la tabla 6.1 o la tabla 310-104 de la norma oficial mexicana, que aquí yo escribí la parte donde aparece este aislamiento, que sería tenemos que la temperatura nominal o máxima a la que puede operar este tipo de aislamiento es a 60 grados centígrados. Entonces, si tenemos condiciones que exceden estas temperaturas, pues no podemos utilizar un conductor que tenga este tipo de aislamiento. Habría que utilizar algún aislamiento quizás, por ejemplo, como este de aquí, el THW, o quizás como el THWLS. El TW tiene una capacidad máxima de 60 grados centígrados. Los lugares donde se puede aplicar son lugares secos y mojados. Este es el tipo de aislamiento, el material aislante, y el recubrimiento externo no tiene ningún otro recubrimiento externo. Entonces, ese es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo: ¿cuál es la ampacidad de un conductor de cobre? Aquí de calibre 4 AWG, aquí faltó una A, con aislamiento de tipo THWN. Este sería el código del que hablábamos en las primeras diapositivas, que se utilizará en un área con una temperatura ambiente de 43 grados centígrados. Entonces, para calcular la ampacidad del conductor o la capacidad máxima de corriente que puede conducir este tipo de el conductor de calibre 4 con este tipo de aislamiento, nos referimos a la tabla 6.2, recuerden 6.2, en lo que es la bibliografía del libro que estamos usando, Electrical Wiring Industrial, o que coincide con la tabla 310 del NEC o la 310-15 de la norma oficial mexicana. Tendremos que referirnos a esta tabla. Aquí yo puse la tabla de la bibliografía porque pues este problema está precisamente en la bibliografía que estamos trabajando, jóvenes. Entonces, tendríamos que buscar este calibre
y este tipo de aislamiento en nuestra tabla. Aquí estaría el calibre, tamaño 4AWG, y este tipo de aislamiento, el THWN, estaría en esta columna. Entonces vemos que este tipo de aislamiento tiene un valor nominal de 75 grados centígrados o 167 grados Fahrenheit. Y para este calibre de conductor de cobre, material cobre, aquí nos dan todos los datos, tenemos que la ampacidad permisible, aquí nos dice, es de 85 amperes. Pero aquí nos dice que este conductor está trabajando a 43 grados centígrados. Entonces necesitamos revisar una tabla adicional, que es la siguiente diapositiva. Esta, para revisar esa condición de temperatura ambiente a la que estaría trabajando este conductor, que sería 43 grados centígrados, para determinar un factor de corrección con el que vamos a determinar la ampacidad del conductor. Entonces, de esta tabla, de la tabla 310-15 de la norma, nosotros, y con los datos de la determinados en la tabla anterior, donde nosotros determinamos que el valor nominal de este tipo de aislamiento para este material y este calibre era de 75 grados centígrados, entramos a esta tabla y buscamos esta columna de 75 grados centígrados, que sería el valor nominal de temperatura del conductor, y buscamos el rango en el que opera a temperatura ambiente. Entonces aquí tenemos una columna de temperaturas ambientes. De temperatura ambiente, por ejemplo, tendríamos que buscar un intervalo donde caiga este 43, que sería por aquí, y buscamos la columna del valor nominal que determinamos en la tabla anterior. Entonces el factor de corrección que estaríamos obteniendo es un factor de corrección de 0.82. Entonces, con la ampacidad permisible que obtuvimos en la tabla anterior y con este factor de corrección, nosotros obtenemos lo que sería la ampacidad que tendría este conductor en realidad, o la capacidad de conducción de corriente que podría soportar un conductor como este, calibre 4AWG, aislamiento THWN, a una temperatura de 43 grados centígrados. Tenemos otro ejemplo que es básicamente similar o idéntico al anterior. Nos preguntan, ¿cuál es la ampacidad de un conductor de aluminio revestido de cobre con este calibre, 1 diagonal 0 AWG, con un aislamiento tipo RHH, cuando el conductor se instala en aisladores al aire libre, en un área con una temperatura ambiente de 100 grados Fahrenheit? Bien, pues repitiendo el proceso anterior, entraríamos a la tabla 310-15 de la norma, buscaríamos este calibre. Entonces aquí están los calibres, aquí está el 1 diagonal 0, buscamos un conductor de tipo cobre, aluminio revestido de cobre, estarían de este lado, y con tipo de aislamiento RHH, que estaría en esta columna. Entonces aquí tenemos la ampacidad permisible para este conductor, y este conductor podría operar a un valor nominal de 90 grados centígrados o 194 grados
Fahrenheit. Ahora vamos a buscar la tabla para determinar el factor de corrección dependiendo de la temperatura ambiente en la que opera este conductor, que sería 100 grados Fahrenheit. Entonces, tenemos que buscar el rango de 100, donde cae esta temperatura ambiente de 100 grados Fahrenheit. Aquí en esta misma tabla de 310-15 de la norma, tenemos temperaturas ambiente en grados centígrados de este lado, temperaturas ambiente en grados Fahrenheit de este lado. Entonces, como aquí nos dan grados Fahrenheit, buscamos el rango de 100, donde cae esta temperatura ambiente de 100 Fahrenheit, que sería esta fila. Y veíamos que el valor nominal del conductor al que podía operar el conductor específico con este calibre, con este aislamiento de este tipo de aluminio, era de 90 grados centígrados. Entonces, con este cruce de esta columna y esta fila determinamos el factor de corrección. Aquí teníamos la ampacidad permisible multiplicado por el factor que acabamos de determinar. Este lo determinamos en la diapositiva anterior. Este lo acabamos de obtener en esta tabla. Y esta sería la ampacidad del conductor. Entonces, en teoría, esto sería lo que podría soportar el conductor a esta temperatura. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Dice el problema: 12 conductores de cobre, material cobre, con un calibre 14 AWG con aislamiento tipo RHW deben instalarse en un conducto en un área con una temperatura ambiente de 110 grados Fahrenheit. ¿Cuál será la ampacidad de estos conductores? Aquí hay que recordar que cuando tenemos más de 3 conductores, en este caso hay 12, hay que aplicar otro factor de corrección. Entonces, empezamos igual que en los casos anteriores. Hay que determinar el calibre de buscar en la tabla 310-15 de la norma, buscar el calibre 14. Calibre 14, aquí, por aquí anda. Buscar el aislamiento RHW, antes el tipo de material, cobre, serían estos de acá, Cooper, y el RHW está aquí. Con esto determinamos que este conductor tiene una ampacidad permisible de 20 amperes. Ahora hay que buscar los factores de corrección para poder determinar la ampacidad. Recuerden que no es lo mismo la ampacidad permisible que la ampacidad de un conductor. Aquí tenemos, de acuerdo a lo anterior, habíamos determinado, vamos a regresarnos para recordar que este conductor con este aislamiento tenía un valor de temperatura nominal de 75 grados centígrados o 167 grados Fahrenheit. Entonces necesitamos, igual que en los ejemplos anteriores, usar la columna de 75 grados centígrados de valor nominal y ver en qué temperatura estaría operando la temperatura ambiente. Aquí en este caso son 110 grados Fahrenheit. Determinar de esta columna de grados Fahrenheit la fila, que sería esta fila de aquí, para esta operación de temperatura. Entonces estos cruces nos van a dar el factor de corrección, que en este caso el factor de corrección sería 0.82.
Entonces el valor de ampacidad determinado de la tabla anterior lo corregimos con este 0.82 que acabamos de determinar para obtener una ampacidad corregida de 16.4 amperes. Con eso estamos aplicando el factor de corrección debido a la temperatura ambiente, pero además tenemos que aplicar otro factor de corrección. Aquí obtenemos 16.4, pero todavía tenemos que aplicar un factor de corrección porque hay 12 conductores en una misma canalización. Entonces, cuando eso ocurre, hay que aplicar otro factor de corrección para determinar la ampacidad de esos conductores, de ese conjunto de conductores. Entonces, aquí tenemos que irnos a la tabla 310-15B3, que es el ajuste para los factores de ajuste para más de 3 conductores transportando corriente. Aquí tenemos en esta columna el número de conductores, por ejemplo, en un rango de 4 a 6 conductores, de 7 a 9 conductores, de 10 a 20, de 21 a 30 y de 31 a 40, o arriba de 41 conductores. Aquí, como son 12 conductores los que viajan juntos, tenemos que irnos a este rango de aquí, de 10 a 20. Entonces, tenemos que el factor de corrección, que está en porcentaje, sería del 50%. Aplicado a la capacidad de corriente que calculamos en la diapositiva anterior, que era de 16.4, tendríamos 16.4 multiplicado por 0.5, que es este factor. Esto está en porcentaje, como está aquí señalado. Entonces, sin porcentaje, esto sería 0.5, lo cual nos daría una capacidad de conducción de 8.2 amperes. Entonces, un conductor de calibre 14 AWG, American Wire and Gauge, tipo RHW, este sería el tipo de aislamiento, se instala en un conducto con un grupo de 12 conductores en un ambiente de 110 grados Fahrenheit, 10 grados Fahrenheit, debe de tener, o tiene una ampacidad de 8.2 amperes. Entonces, ¿por qué es importante la capacidad? Porque nosotros vamos a tener, cuando vamos a tener una instalación que va a pedir cierta cantidad de amperes. Si nosotros instalamos un conductor con una capacidad de amperaje o ampacidad menor a la que se va a solicitar ya en la práctica, pues el cable se va a calentar o se va a quemar. Entonces es importante determinar la ampacidad de los conductores dependiendo del tipo de aislamiento, condiciones de temperatura en la que van a operar y el tipo de material, como se determinó en estos ejemplos. Pues eso es todo por esta sesión. Muchas gracias y los espero en la siguiente sesión.